Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Podamos, gracias a Dios por permitirnos estar reunidos. Pues yo pensé que no iba a venir nadie, pero gracias a Dios que Él nos concedió poder hacerlo. Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1, versos 20 al 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 20 al 22. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Padre, en esta hora te damos gracias y nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo. Gracias por habernos permitido estar en esta tarde, por darnos la posibilidad, Señor, sabiendo del mal tiempo y que muchos hermanos quizás hicieron el esfuerzo, pero no les fue posible. Bendíceles en sus hogares, en sus corazones, juntamente con sus niños, sus familias. Y a nosotros, pues bendícenos a través de tu palabra y danos gracia abundante para estar delante de ti, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Dios, en el dulce nombre del Señor Jesucristo, el cual es sobre todo nombre que se nombra en la tierra y en el cielo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues vamos a proseguir
Y es decir, con este mensaje de quién es este Melquisedec. Y como no llevamos prisa y queremos saber todo lo que el mensajero de Dios, porque no fue mensajero de ninguna denominación, sino el mensajero de Dios. Y no es un simple mensajero que se levantó nada más por levantarse, sino un mensajero prometido en la palabra de Dios desde la antigüedad, así como Juan el Bautista, que fue profetizado muchos años antes de que el Mesías viniera. La palabra de Dios habló de Juan el Bautista. Cuando él nació, Zacarías pues había quedado mudo porque no creyó que su esposa Elizabeth tendría un hijo. Pero el ángel le dijo: quedarás mudo hasta el día de su nacimiento. Y pues él estaba mudo, sin poder hablar. Y cuando el hijo iba a nacer, o que nació, creo, le preguntaron, le escribieron que cuál sería el nombre de ese niño que Dios le había dado siendo su esposa estéril. Pero ahora Dios lo había bendecido con este pequeño. ¿Qué nombre le iba a poner? Pues naturalmente, como sucede, me imagino que en casi todo el mundo, que se acostumbra a ponerle el nombre del papá. Pero Zacarías escribió en una tablilla y dijo: Juan es su nombre. Y se extrañaron todos. Juan, pues si no hay en su familia, no hay ningún Juan. Pensábamos que le iba a poner Zacarías, pero Juan. Pero Zacarías estaba obedeciendo simplemente la voz del ángel que le había anunciado este niño, y también le había dicho cuál sería su nombre. Y le puso Juan. Y cuando Juan se manifestó en las tierras de Palestina, por el lado los lados del río Jordán, a donde Dios se lo llevó cuando él tenía apenas algunos 11 años, el Espíritu del Señor se lo llevó a vivir al desierto, porque iba a ser enseñado por Dios. Amén. Allí aprendió a comer, como dice la Biblia, langostas y miel silvestre. Amén. Y no se reveló a Israel hasta que Dios lo sacó del desierto. Y allí había aprendido muchas cosas de la naturaleza, sobre las serpientes, sobre los escorpiones, pues eran las lecciones sencillas y que él necesitaba para su ministerio. Entonces,
muchos, cuando supieron que era que hablaba como un profeta, porque él no tenía ninguna señal, nunca hizo un milagro de sanidad, solo era un predicador, uno que anunciaba la venida del Mesías y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y sabían que se llamaba Juan. Pues ¿dónde está su nombre en la Biblia? ¿Dónde dice? Nunca lo iban a encontrar. Amén. Y cuando le preguntaron a Juan, bueno, pues ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿O eres uno de los profetas que se levantó de los muertos? ¿O quién eres tú? Y él les citó la palabra. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso era él. ¿Era mentira? No, ahí no dice nada de Juan, solo dice de una voz que clamaría en el desierto. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis y no empecéis a decir dentro de vosotros mismos, hijos de Abraham somos. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Amén. Pero él era un profeta prometido en las Escrituras. Creo que está en Malaquías 3 o algo así, donde habla. Así el profeta de esta edad, pues muchos dicen, a ver, ¿dónde está William Branham en la Biblia? Sí está, pero tú no lo has visto. Y tú también estás, pero no te has encontrado, porque a lo mejor no estás en el libro de la vida. Pero todos tenemos nuestro nombre aquí. Pero nuestro nombre no es el que nos puso papá y mamá, sino el nombre por el cual Dios nos conoce. Y Juan fue la voz de uno que clama en el desierto. Y me acuerdo de la hermana Margarita Herman, allá en los tiempos de Pentecostés, tenía una revista que distribuía por toda la República. Era para todos, pero principalmente lo repartía entre las iglesias pentecostales. Y esa revista se llamaba Voz en el Desierto. Una bonita revista refiriéndome a su contenido. Y muy bonitas predicaciones y cosas hermosas que ella escribía allí. Pero no sabíamos que ella había conocido al profeta de esta edad. Y de eso se alimentaba ella para escribir Voz en el Desierto. Y para nosotros no había otro predicador o predicadora, hombre o mujer, que se comparara con ella. Era tremenda para predicar. Hasta cuando nosotros conocimos el mensaje, entonces ya le preguntamos a ella que si ella había conocido a este hombre, al hermano Branham. Y puso muchas evasivas, pero dijo, sí, lo conocí, dice un buen hombre, dice, un siervo de Dios, pero no declaró toda la verdad. Lo cierto es que el hermano Branham fue un profeta vindicado por la palabra.
vindicado por Dios, jamás habló fuera de la Escritura y llegó a ser confundido con la misma persona de Jesucristo. Él tuvo que decirles: yo no soy Él. Yo soy un pecador salvo por la gracia de Dios, como cualquier borrachín, cualquier persona que ha sido salva. Así fui salvo yo también, pero yo no soy Él. Amén. Cualquier predicador pentecostal que busca fama hubiera dicho: sí, yo sí soy ese gran profeta, soy ese gran hombre. No, el hermano Branham nunca anduvo deseando fama, mucho menos dinero, y mucho menos todavía mujeres, porque son esas tres cosas con las que un predicador tiene que lidiar: mujeres, fama y dinero. Dijo el hermano Branham: todo hombre adolece de una de esas. Y si somos sinceros y reales, tenemos que reconocer que es la verdad, que aunque no lo digamos, sabemos cuál es nuestra parte flaca, delgada, que se puede reventar si no cuidamos ese lado. Entonces, pues él fue prometido en las Escrituras, en Malaquías, por el mismo Señor Jesucristo, por el apóstol Pedro y por el apóstol Juan. Estaba prometido por el mismo Señor Jesús cuando habló del clamor de la medianoche. Si Juan el Bautista fue la voz de uno que clama en el desierto y fue el precursor de la primer venida, entonces, según la parábola de las vírgenes, antes de que Jesús venga, habría sobre la tierra el clamor de la medianoche. Si aquel que era la voz, una voz que clama en el desierto, llamando a la gente, buscando en la gente el arrepentimiento para recibir al Mesías. Hermanos, el segundo mensajero, el clamor de la medianoche, según la parábola, viene un poco antes de que el esposo venga. Amén. Eso lo predicamos muchas veces, pero sin entenderlo. Pero el clamor de la medianoche ha pasado por la tierra. Ese es un profeta. Ese es un hombre de Dios, y yo, como pentecostal de corazón o pentecostés de corazón, lo creo. Y todo verdadero hombre o mujer que presuma de ser un pentecostal real, creerá a los profetas de Dios. Porque un profeta trae no un mensaje teológico, sino un mensaje espiritual. No busca hacer una gran organización religiosa, busca a la gente para que la gente busque a Dios. Habla a la gente. Por eso en el Apocalipsis, en cada edad, al terminar dice: oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan al Espíritu. Y el Espíritu no puede hablar de sí mismo, es decir, así, Él tiene que tomar a un hombre para hablar. Y cuando lo hace, esa palabra es ungida
por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que nos hemos retirado mucho de lo espiritual y nos hemos cobijado mucho de lo intelectual y de las interpretaciones bíblicas que los grandes teólogos dan en las escuelas bíblicas, o tantos pastores salidos de las escuelas bíblicas, pues que solo buscan dinero y esas cosas, ya lo sabemos. Se han alejado del campo espiritual. Nosotros nos mantenemos en lo que creímos desde el primer día, cuando el Espíritu Santo bajó al corazón. Qué bueno que lo hizo inmediatamente después de nuestra conversión. Hemos creído. El Espíritu Santo es suficiente para preparar su iglesia, que no tenemos necesidad de estar bajo la cobija de una denominación. ¿Por qué? Por lo que nosotros vimos, la denominación, la mayoría tiene doctrinas que no concuerdan con la palabra de Dios. Tienen mandamientos de hombres que tampoco concuerdan con la palabra de Dios. Y cuando la palabra hecha carne, que fue Jesús, caminó sobre la tierra, maldijo a esas denominaciones que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escitas y muchas otras denominaciones judías que había. La principal de ellas era la de los fariseos, que ellos creían en ángel y en espíritu, mientras que los saduceos, también una religión hebrea, no creían en ángel ni en espíritu y negaban la resurrección. No creían que un hombre pudiera resucitar. Entonces, eran denominaciones. Los fariseos se apartaron de la religión virgen judía, se apartaron para suplantar el mandamiento de Dios por las tradiciones de los ancianos. De tal manera que cuando Jesús llegó, pues la iglesia judía solo cumplía tradiciones de los ancianos, mandamientos de los hombres que tenían bajo su mando la iglesia judía. Y es sorprendente, porque el mismo Señor Jesús les dijo que eran hijos del diablo. ¿A quién se lo dijo? No a la gente, sino a las personas que dirigían ese gran gigante del fariseísmo. Les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, por eso procuráis matarme, porque Abraham vio mi día, dice, y se gozó. ¿Cuándo vio el día? El día del Mesías. ¿Cuándo lo vio? ¿Cuándo vio Abraham la palabra manifestada en carne? O la palabra hecha carne. ¿Cuándo la vio? Cuando vio a Melquisedec. Amén. Cuando vio a Melquisedec. Por eso dijo: Abraham vio mi día y se regocijó, se gozó. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amén. Pero no estaban haciendo así,
sino que estaban maldiciendo al Señor, llamándole un endemoniado, que estaba lleno de demonios, que los demonios en él hacían esos milagros y hacían tantas cosas que por el príncipe de Belcebú, Belcebú es el príncipe de las moscas, pero se refiere a espíritus, a demonios. Amén, hermano, qué terrible condición de la iglesia en ese tiempo. Y qué terrible condición de la iglesia en este tiempo. La iglesia en este tiempo le tiene más miedo a los mandamientos y a las tradiciones de los jefes de cada organización. Le tienen más miedo a eso que a la palabra de Dios. Y se atreven a hacerla a un lado, a ignorarla, a suplantarla, sin saber que la palabra es Cristo. Porque Él fue el verbo, Él fue la palabra que se hizo carne. Y como dijo el apóstol, y habitó entre nosotros. ¿Dónde estaba nuestro pensamiento? Comimos con Él, caminamos con Él. Amén. ¿Cómo se nos fue a escapar que caminamos con el Mesías? Caminamos con Él, y cómo no lo reconocimos. No lo reconocieron hasta que Él fue resucitado de entre los muertos. Amén. Entonces, es lo que dijo Jesús que pasaría en este tiempo del fin. Según el Apocalipsis, la iglesia estaría en una crisis espiritual. Amén. Una crisis espiritual, negando la palabra, obedeciendo solo a superintendentes. ¿Por qué nosotros renunciamos a la UIEI? ¿Por qué renunciamos? Cuando ellos venían a arreglar asuntos, le daban la razón a los que tenían más de un mes sin venir al culto. Más de un mes sin venir al culto. Y el pastor de ese entonces una vez duró un mes sin venir al culto. Y nosotros no queríamos echarlo fuera, queríamos que viniera al culto. Y cuando venía al culto, si él no iba a predicar, se quedaba sentado afuera. Y cuando no venía al culto, solo mandaba un papelito ordenando quién iba a predicar y quién iba a dirigir y quién iba a predicar. Y así duró un mes. Entonces tratamos con la iglesia madre, como le llamaban así. Pues pensamos si ellos son capaces de venir y arreglar lo que nosotros por nuestra juventud se nos desprecia. Éramos muchachos que teníamos poco de convertidos a Dios, pero conocimos a Dios desde el principio, y eso hace la diferencia. Pues vinieron y les explicamos: no queremos que el hermano deje el pastorado, porque le amamos y le estimamos. Queremos que venga al culto. ¿Se imagina, hermano? Pues era vergonzoso. No había otro. No, hermano, empezó hasta que nos desengañamos. Nos desengañamos. Que no era posible que ellos arreglaran un asunto
Pues tan fácil, tan fácil. Solo queríamos eso, pero ellos se fueron por otro lado. Y otras cosas que hacían, nos mandaban espías. Ya les platiqué lo que le pasó a aquel espía. En una reunión en Matehuala, San Luis Potosí. Había mucha gente, me acuerdo. Y yo era uno de los invitados a predicar. ¿Se imagina un predicadorcillo de 22 años? Pero fui llamado a predicar. Y estaba tratando de hacerlo desde los 19. Para los 22, pues era muy solicitado allá por Matehuala. Hasta un misionero judío me tenía mucho aprecio y hacía reuniones, organizaba reuniones y me invitaba, pues le gustaba mi manera de ser. Y esa vez junto con el pastor, pues me invitaron. Hermano, qué sorpresa llevé yo. Porque los dones están en nosotros. Amén. Y yo le pedí a Dios, no me permitas usarlo así personalmente. Cuando yo predique, permite entonces que en ese momento se desarrolle o se manifieste ese don que tú has puesto de discernir los espíritus y conocerlos. Pues yo era un predicadorcillo de 22 años, pero tenía mucha confianza en el Espíritu Santo y que Él era suficiente. Y nos mandaron aquel predicador. Ya una vez le pregunté al hermano Andrés Espinosa, él lo conocía, Josué, no recuerdo el apellido. Pues eran gargantillas allá en el movimiento y hacían tantas cosas, hermano. Pero en esa noche, ahí está el predicadorcillo predicando sobre el Espíritu Santo y hablando sobre que muchas personas piensan que son candidatos al bautismo del Espíritu Santo, cuando en verdad son candidatos a un arrepentimiento real. Primero hay que tener un arrepentimiento real y una aceptación y una entrega real a Jesucristo, para que el Espíritu Santo baje y ponga su sello sobre eso. Él lo va a poner su sello sobre una vida falsa, sobre un arrepentimiento falso. Y en eso estaba yo, hermano, cuando bajó eso. Y dijo, voltea a tu izquierda. El hombre que está ahí, pues yo ni lo conocía. Él fue enviado de la organización para espiar vuestra libertad. Y me volteé y sin más ni más le dije, en el nombre de Jesucristo, le dije, a ti te mandaron como un espía para espiarnos en nuestra libertad en Cristo. ¿Saben qué hizo el hermano Josué? Hermanos, de veras, cayó de rodillas ahí, pidiendo perdón y misericordia. Le dije, vaya y dígale a los que lo mandaron lo que ve y oye, porque esto es así, dice el Señor. Y eso fue lo que él hizo. Jamás volvieron a mandar a nosotros espía. Después decidimos, porque vimos en la Escritura que Dios no es cabeza de ninguna organización religiosa. Él no es cabeza. La Biblia dice que Él es cabeza del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se compone de verdaderos hombres y mujeres que han renunciado al mundo, que han entrado por un verdadero arrepentimiento y una verdadera entrega al Señor. Y el Espíritu Santo sella eso.
y el Espíritu Santo los introduce en el cuerpo de Cristo. Ningún hombre puede meter a nadie en el cuerpo de Cristo. Esa es una tarea del Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Amén. Entonces, parece que me desvié. No, les estoy hablando de las arras. Entonces decidimos, creímos que organización religiosa es del diablo. Nadie nos aconsejó humanamente. Él, el Espíritu Santo en nosotros, nos llevó a ver en la Escritura que Cristo no es la cabeza de ninguna organización religiosa. Cristo es la cabeza de su cuerpo. Y su cuerpo no son todos los que vemos. Su cuerpo son los que Él ha escogido y ha sellado con el Espíritu Santo y los ha introducido en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. No hay 2, ni 3, ni 1000 cuerpos como hay de denominaciones. El cuerpo de Cristo es uno solo. Él conoce. La Biblia dice que Él los conoce. Él nos conoce, hermanos. Nadie puede escoger y decir este sí, este no, aquel sí. No se nos dio a nosotros eso, pero Él sí nos conoce. Él sí sabe quién es de Él. Y da testimonio, nuestro espíritu da testimonio. La Biblia lo dice. Y nadie puede conocer a Jesucristo si no es por revelación. Amén. Porque intelectualmente o doctrinalmente, ay, qué bonito que es, si no sabes nada. Solo el borracho puede leerlo y saber lo mismo que tú. Aquí han venido borrachos que salen de la cárcel y se ponen a platicar con los diáconos y a alegar, y creo que saben más textos ellos que los diáconos. De memoria. ¿Se saben más, Monse? Pues eso es intelectual. Eso es estar cobijado de una religión intelectual, de un conocimiento intelectual. Pero Dios nos da un conocimiento superior al intelecto humano, y eso se llama revelación. Revelación es un conocimiento superior. Y Jesús dijo que sobre eso Él edificaría su iglesia, sobre revelación, no sobre Pedro, sino sobre ese acto de revelarse al hombre. Amén. Para nosotros, para mí, Cristo no es una doctrina. No, Señor, es algo más que una doctrina. Él es una persona. Él es aquel Jehová que dijo: yo soy tu sanador, yo soy tu salvador. Y cuando vino era Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Esta Biblia dice que el espíritu que estaba en los antiguos profetas era el espíritu de Cristo. No el espíritu de Jesús, sino el espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso pudieron profetizar y darnos muchas señales de cómo sería la vida del Mesías, el martirio del Mesías. Pues era el espíritu de Cristo en ellos. Entonces, ¿qué son las arras? Porque dice Pablo, el cual también
nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, ¿qué son las arras? La otra vez dijimos algo. En el acto del matrimonio, cuando vienen al altar para casarse, algunos acostumbran darle a la novia 13 moneditas. Es un anticipo, una promesa de que Él la sustentará, la cuidará todos los días de su vida, que procurará el bien de ella. Amén. Eso significan las arras, un anticipo. En el diccionario dice un anticipo de un contrato que una de las partes le da a la otra, porque eso garantizará que el asunto se llevará a cabo. Es una promesa, es un compromiso. Y a nosotros, Pablo dijo que se nos ha dado las arras, el anticipo. Amén. Las arras del Espíritu. Que se nos ha dado el sello. Porque el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Y en otra escritura dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Es como si estuviéramos en el arca. Entraron los que habrían de ser salvos y la puerta se cerró, se selló. Unos quedaron adentro y millones quedaron afuera. Y las mismas aguas que salvaron a los que estaban adentro en un lugar seguro son las mismas aguas que enjuiciaron a los que estaban afuera. El mismo Espíritu Santo que lo salva a usted, que lo sella, el mismo evangelio que lo salva, que lo sella a usted, es el mismo evangelio que manda a los infiernos, a los incrédulos. Es el mismo. Pero a nosotros, a la iglesia, Él no señala ninguna denominación. Porque todas dicen, no, nosotros somos la verdadera, vengan con nosotros. ¿Qué verdadera ni qué tus narices? La verdad es la palabra de Dios. O vives de acuerdo a la palabra o estás perdido. O vives como Cristo dice, o tu alma va rumbo a los infiernos. Esa es la verdad. O tienes el sello de Dios o no lo tienes. O tienes tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero o no lo tienes. Hermano, mi nombre está escrito allí en la iglesia. Eso no significa nada para Dios. Para Él significa lo que fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Si su nombre no está allí, nunca aparecerá en ninguna edad, en ningún tiempo. No fue puesto allí porque la Biblia dice que fue puesto allí desde antes de la fundación del mundo. A mí me gusta eso. Amén. Me gusta eso. Entonces, arras es un anticipo. Una parte que entrega una parte a la otra parte en un contrato para asegurar su ejecución. Pues a nosotros se nos fue dado el anticipo, las arras del Espíritu. Amén.
Y cuando ustedes llegan a estar sujetos a ese espíritu, sujeta todo su ser a ese Espíritu Santo. Y ese espíritu no es nada más que esta simiente palabra, porque la palabra es simiente de la que habla toda la Biblia. La simiente de Abraham era Cristo. Una sombra de eso era Isaac. Pero la verdadera simiente de Abraham, allí estaba hablando de Cristo. Y ahora, los que somos de la fe, hijos de Abraham somos, por la fe, por esa simiente elegida, predestinada, que Dios prometió desde el principio que nacería de una mujer. Ese era Cristo, la simiente original. ¿Por qué original? Porque salió de la boca de Dios. La palabra, el verbo, el logos, como lo llaman los teólogos. La palabra le llama el verbo. Verbo es palabra. Amén. Entonces, ese espíritu que nos ha sido dado para gobernar este cuerpo, porque nadie puede domar su propio cuerpo, es indomable. Amén. Es indomable. Solo hay alguien que puede domarlo, que puede sujetarlo, que puede traerlo a obediencia. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu Santo no es otra cosa sino la simiente palabra manifestada. Simiente que es semilla. O un hijo o hijos. Simiente. Amén. Y la palabra es la simiente original. Entonces en nosotros viene a ser la palabra, la simiente manifestada. Ese es Cristo. Cristo manifestado en nosotros. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén. Es la palabra hecha viva en nosotros. No es un credo muerto en nosotros. No debe ser un mensaje muerto en nosotros. No debe ser un evangelio muerto, sino que en nosotros el evangelio por el Espíritu Santo debe cobrar vida y manifestarse y llegar a ser como Él fue en carácter. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra a estos cuerpos, ya dijimos que no vinimos como Melquisedec o como Jesús. Ellos vinieron a través de un cuerpo teofánico y llegaron a ser carne. Nosotros vinimos directamente del atributo de Dios a un cuerpo de carne. Amén. Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros. Ya nomás nos quedan 15 minutos. Si tiene sueño, hambre, frío, aguántese un ratito. Ahorita nos vamos. Más fácil que tenga hambre, que no puede uno acostarse sin cenar, aunque sea tortillas calientitas y puros frijoles con chorizo y salsa. Ay, Dios mío. Yo que me dijeron que no debo comer tortillas de harina y siempre yo solo me estoy provocando. Pues estoy soñando, hermano. Estoy soñando nada más. Entonces,
cuando ese Espíritu Santo está en nosotros y cuando la palabra de Dios dice, no hagas esto, ¿qué hace el cuerpo si está sujeto al Espíritu Santo? El cuerpo rápidamente da la vuelta. Está bajo un gobierno superior, el gobierno de Dios en nosotros. Rápidamente da vuelta conforme a ello y no hay ninguna pregunta, simplemente automáticamente obedece. Y va usted a decir un chisme a la salida, pero se acuerda de la palabra. Usted se da la media vuelta y deja el chisme para otro tipo de creyente, no para usted. Eso no es para usted si usted tiene el Espíritu Santo. Si no lo tiene, hermano y hermana, pues necesita entrega total a Jesucristo. Obediencia a su palabra le da derecho al Espíritu Santo. Si ya pasaron años y años y no lo recibe, algo anda mal en usted. No hay rendición. Solo hay conocimiento de un Cristo, pero no hay rendición a ese Cristo. La obediencia significa y dice que usted está rendido como el esclavo a su amo. Lo que el amo diga, eso hace el esclavo. Amén. Así nosotros, si no hay rendición, pueden pasar siglos por encima de nosotros y no habrá obediencia. Para obediencia se necesita rendición. Estar enamorado. Pero no enamorado acá de un humano con una humana. No estoy hablando de eso. De Cristo, de la palabra. Yo recuerdo, hermano, que de recién entregado al Señor tuve que renunciar a una muchacha con la que me iba a casar. Creo que mi amor por Cristo fue más fuerte. Amén. Sí, porque, oye, pues si tú piensas casarte con alguien, es que estás enamorado. Es que la quieres mucho, pues piensas casarte. Pero se atravesó el Señor. Y le dije al pastor, me pasa esto y esto más. Pues Pachito dice, pues la Biblia dice, no te unirás en un yugo desigual con el incrédulo. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión entre Cristo y Belial? No hay ninguna comunión, no los vas a sentar juntos a tomarse una taza de café y platicar como grandes amigos, eso es imposible. No hay comunión. Como no existe comunión entre la luz y las tinieblas. O es luz o son tinieblas. ¿Cómo van a estar los dos juntos, la luz y las tinieblas? Uno de los dos desaparece. Me dijo, no conviene, no es bíblico. Bueno, pues si no es bíblico, voy a hablar con ella. Y fui y le dije, porque no la había visto. Cuando se fue a su tierra, yo me convertí. Cuando ella se fue, dijo el Señor, ahora sí vente, chiquito. Y cuando ella regresó, yo ya estaba convertido. Dije, pues no hay más que hablar con ella. Le dije, sabes, te voy a decir una cosa. Ahora soy cristiano. ¿Cómo? Dice. ¿Eres de esos que se dicen aleluya? Exactamente, le dije. Soy un aleluya, soy un cristiano. Recibí a Jesucristo. Jamás volverás a verme a tomar cervezas. Jamás me verás borracho. Me cambió Dios de vida. Ahora solo quiero saber
ya que teníamos planes de casarnos. Yo no entiendo cómo muchos muchachos buscan en el mundo, o muchachas buscan del mundo. Yo entendí la palabra perfectamente, aunque era un neófito todavía, pero la entendí. Si quieres que me case contigo, le dije, tú tendrías que arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo en tu corazón y creer lo que yo creo. Si quieres llegar a ser mi esposa. No, dijo, prefiero verte borracho, tirado. Óyeme, pues no me ames tanto, le dije. Bueno, le dije, si esa es tu decisión, pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, dice. Nos vemos, le dije, que te vaya bien si un día encuentras a Jesucristo, que se te atraviesa en el camino, no lo desprecies. Y di la media vuelta y me vine, hermano, sentí que algo me cayó encima, era ella, abrazándome y besándome, y le dije, cálmate, cálmate, si entre nosotros ya no hay nada. Y se puso a llorar y llorar. No me importa que llores, amo a Jesucristo, le dije. Y Él me ha perseguido desde mi niñez. Y hemos llorado juntos. Nadie lo sabía hasta ahorita que te lo estoy diciendo. Pero ahora me he entregado a Él. Tú no quieres nada, no hay nada entre nosotros. Se acabó el compromiso. Y me vine corriendo porque iban a ser las 7 y a mí me tocaba dirigir el culto. Pero me sentía victorioso y liberado. Desapareció ese amor. Se acabó. Dios tenía algo mejor acá adentro. Siempre será así. El peor de nosotros es mejor que el que está afuera. Eso es verdad, hermano. Amén. Siempre he creído que Dios tiene cosas mejores que nosotros, pero adentro de su palabra. Fuera de su palabra Él no responde por eso. Pero por lo que hacemos dentro de su palabra, Él responde. Hágase al lado de Cristo. Haga decisiones correctas, decisivas. ¿Qué me importó una muchacha si ella no amaba a Jesucristo? ¿Qué le va a importar a usted, muchacho, una muchacha mundana y pagana si no ama a Cristo? ¿Para qué quiere ese matrimonio mixto? ¿Cree usted que puede hermanar a Cristo y al diablo? Jamás sucederá eso. Ustedes, muchachitas, amando muchachos del mundo, comprometiéndose, no lo hagan. No me ofende a mí, en parte me ofende, pero en verdad al que está ofendiendo es la palabra, es a Cristo. ¿Y cómo podría clamar a Él en la hora de la angustia? Claro, si usted se arrepiente en ese momento de corazón, creo que Él la oirá. Pero Él sabrá si es un arrepentimiento convenenciero. Porque después vuelven a lo mismo. Dios les ayuda y regresan a lo mismo. El Espíritu Santo es algo real y genuino. Pero muchos creyentes piensan que porque tienen el Espíritu Santo tienen permiso para andar en el mundo. Y que por eso son más espirituales en la iglesia y tienen permiso para no venir al culto. Bueno, tienen permiso hasta para pedir vacaciones. Y yo no puedo, hermano, tengo la autoridad, soy el pastor. Yo no me puedo quedar en casa. Digo,
Bueno, hombre, pues ¿por qué seré yo así? No me puedo quedar en casa. Esta lluvia sería un lindo pretexto para quedarme en casa. Pues no, Señor. Yo voy a llegar. Si tengo que esperar que se baje el agua, espero un rato. Y si no, si veo que pasan los demás, yo también me paso. Pero hay que estar en la casa de Dios. Y no es de ahora que tengo camioneta, pues varias veces me vine desde la colonia Lauro Villar a pie hasta aquí. Amén. Necesita uno estar enamorado de Jesucristo. Por naturaleza el Hijo de Dios obedece, por naturaleza viene a los cultos, por naturaleza divina, como dijo Pedro, no la naturaleza humana, la naturaleza divina que nos es entregada por el nuevo nacimiento, es lo que nos trae. Es lo que nos hace cantar, es lo que nos hace felices. Amén. Es lo que nos dispone. Bueno, si tengo que luchar para ir allí, y eso es lo único que tengo que hacer, voy a luchar para estar en el culto y punto. Y usted lucha y Dios le da victoria. Usted tiene las arras del Espíritu. ¿Y qué es? Dice, es las arras de la resurrección. Este cuerpo será resucitado de nuevo. Amén. Está bajo ese compromiso matrimonial, bajo esas arras que nos fueron entregadas, el anticipo que Él nos entregó. Amén. Es las arras de la resurrección. Este cuerpo será resucitado de nuevo, porque ya ha comenzado, porque ha empezado. No se levantará este mismo cuerpo mañoso y lleno de, pues sí, lleno de mañas y lleno de vicios, de muchos defectos y cosas. No, no se levantará con eso. Será absorbido por la inmortalidad y será, dijo Pablo, un cuerpo semejante al cuerpo de su resurrección. El cuerpo teofánico vendrá y absorberá este cuerpo de carne y hueso. Para felicidad suya podremos comer. Jesús comió después de la resurrección. Y si usted quiere añadirle lo que hace con su cuerpo ahora, de que hay que ir al baño, que hay que ir, eso no está para ese cuerpo de aquel lado. Amén. ¿Cómo será la mecánica? No sé, solo sé que sucederá. Y una vez estaba sujeto al pecado este cuerpo. ¿O todavía está sujeto al pecado? ¿Todavía? Es la hora de entonces de dejar que Él lo desate. Que el poder de Dios llegue hasta la puerta de su propia tumba hoy. Y el Señor diga a sus ángeles, desatadle y dejadle ir. Estaba Lázaro muerto, ya apestaba. Pero la voz del Mesías, la voz de la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Cuando la voz de la resurrección se oyó, Lázaro se levantó y solo ordenó desatadle, pues estaba enredado, me imagino, con vendas aromatizadas, pero aún así el hedor ya salía de la tumba. Eran cuevas. Entonces, una vez este cuerpo estaba sujeto al pecado y al lodo y a la corrupción,
pero ahora tiene las arras. Amén. Está volteado hacia lo celestial. A nuestro cuerpo no le es permitido voltear hacia el mundo, está bajo el dominio, bajo la rienda del Espíritu Santo. Un nuevo gobernador le entró, el Espíritu Santo. Ahora, esas son las arras de que ustedes se van en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, ese poder. Porque dijo Pablo, como dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús levantará también vuestros cuerpos por su espíritu que está en vosotros. Las arras. Amén. Ese anticipo es garantía de que Dios cumplirá su palabra hasta el final de nuestros días, hasta llevarnos con Él. Parecen mentiras, pero si el hombre ha hecho cosas hoy que hace 20 o 30 o 40 años era un sueño, eran cosas ilusorias, y ahora lo han hecho, pues imagínense Dios, lo que Él ha dicho que hará, Él lo hará. Amén. Entonces, para concluir en esta noche, una persona enferma, acostada, muriendo, no le queda nada sino la muerte. Eso es todo lo que puede suceder. Y dice el hermano, yo he visto unas sombras de personas comidas con cáncer y tuberculosis. Hermanos, en aquellos tiempos la tuberculosis no tenía remedio. Mi hermano Javier, el mayor, se convirtió a Dios porque Dios lo sanó de tuberculosis. Tenía 2 perforaciones en uno de los pulmones. Y en un viaje en nuestro trabajo en el campo que dimos fuera de aquí de Matamoros, él se convirtió al Señor. Y cuando regresamos, él estaba sano. Y fue la primera noticia que nos dieron. Dijo mamá, Javier se entregó al Señor. El Señor lo sanó. Ni modo de decir que no, pues si no había cura. No había cura para la tuberculosis. Eras un sentenciado a muerte. Pero Dios lo sanó. A mi hermano corajudo y peleonero. Pero se convirtió porque jamás volvió a pelear conmigo. Descansé, hermanos. Descansé. Es muy feo tener un hermano mayor y que se aprovecha con uno y que te da cachetadas a la hora que le da su gana. Y tú, pues en aquellos tiempos, pues le guardabas respeto, pero también atesorabas rencor. Me las vas a pagar. Pero cuando supimos que se había convertido, le di gracias a Dios, pues si yo fui el mitotero que los llevé, que los metí al evangelio a los 10 años de edad. A mi madre fue la primera. A los 10 años. La metí a ella y yo me salí. Mira. Pero después, a los 19 años, yo regresé, es decir, fue cuando en verdad me arrepentí de mis pecados. También porque estaba todo sarnoso, roñoso, apestoso. Tenía 6 meses con sarna
y un cuerpo purulento que supuraba día y noche. Sería puso, era una agüita hedionda. Desde el cuello hasta la punta de los pies, pasando por las partes nobles y por todos lados. Porosa como esponja estaba la piel de los pies. Le aplanaba con un dedo y se quedaba allí, marcada la hondura que hacía el dedo. Y cuando le aplanaba salía más agua. O pus, no sé qué sería. El asunto es que era un ser apestoso. Y los médicos no pudieron hacer nada. Dije, no me queda otro remedio más que ya sé. Ya sé, Señor, decía. Tengo que regresar a ti. Pues ya me había dicho en profecía que yo sería un predicador. Me lo dijo por mi madre. Yo tenía 12 años cuando ella me lo profetizó. En la mesita de ahí de la cocina de la casa. Una casa humilde, pobre. Piso de tierra. Eso no le importa a Dios. Amén. Y él me habló a través de ella y me dijo, tú serás un predicador de mi palabra cuando tengas mayor edad. Se me quedó grabado, hermano, para siempre. Ya me lo había dicho desde el primer culto de niños que fui a los 10 años. Cuando la esposa del pastor estaba explicándonos la Trinidad con un triángulo. A mí lo que me pasó es que se me revolvió el estómago y me vomité cuando ella estaba hablando eso. Encontré la explicación ya después cuando me convertí. Estaba hablando mentiras que no tenían apoyo en las escrituras. Pero por lo pronto pues yo me vomité y no supe por qué, pero allí fue también cuando esa vocecita bajó y dijo, yo tenía 10 años, dijo, tú serás un predicador. Ni siquiera sabía que era predicador, pero lo busqué en el diccionario escolar y ahí me dijo. Lo entendí un poco desde los 10 años. Eso me persiguió hasta que me tumbó. Cuando yo decidí entregarme al Señor, le dije, Dios, yo quiero bajar a las aguas y quiero entregarme a ti. De verdad quiero servirte. Pero te ruego que pares esta sarna y me hagas limpio de ella. Tenía 6 meses con ello. Y fui con el pastor y le dije, quiero que ore por mí. Porque ahora que va a haber bautismos, pues yo quiero entregarme al Señor. Y oró esa vez, y otro día fui, y otra vez, y al tercer día fui. Pero cuando fui, esa mañana que me levanté, solo había tamo como de maíz. Con la mano tumbé todo el tamo de todo mi cuerpo. Estaba como nuevo. La piel de mis pies estaba como nueva, como la de un niño. Y le di gracias a Dios. Y cumplí mi palabra, me entregué a Él. Amén.
Y eso ha sido maravilloso, y ahora pues seguimos entendiendo cosas que antes no entendíamos porque nos estamos acercando allá. Es como el que emprende una caminata y poco a poco se va acercando, hasta que alcanza a divisar el lugar. Así estamos cuando vamos creciendo en Dios. Vamos creciendo y entre más crecemos, más vemos. Y crecemos más y más lejos alcanzamos a ver. Hasta que usted llega a ese punto donde usted y el punto son uno solo. Amén. La morada eterna. Las arras del Espíritu. Lo que se nos dio al principio estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he visto personas comidas con cáncer, tuberculosis, y ver esas personas un poco después de eso perfectamente normales y fuertes. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección. Porque si Dios no nos puede sanar, menos resucitarnos, pero Él nos dio las arras. Dijo el profeta, y sanidad divina es parte de esas arras. Sanidad divina no es otra cosa que decir, hay una resurrección. Sanidad es regresar al cuerpo, a su estado correcto de salud. Un día regresaremos a ese cuerpo original que hay para cada uno de nosotros. Si estos cuerpos terrenales, estos templos, esta casa habitación se deshiciere, ¿qué dijo Pablo? Hay una en los cielos preparada para nosotros. Las arras, se nos fue dado las arras de todo eso. La promesa de todo eso. Tiene usted las arras del Espíritu. Es usted poseedor. Es usted heredero y coheredero juntamente con Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y el domingo vamos a hablar algo que también está aquí y habla de segregación. Pero el domingo les explico. Eso es para el domingo. Porque a veces, aunque no queramos, hay una segregación carnal. En lo espiritual también hay una segregación, pero ya miraremos la gran diferencia. Amén. Porque a veces creemos que somos más que el otro, porque estudiamos secundaria, porque estudiamos primaria o alcanzamos un nivel más alto quizás que otros. Y llegamos a tener más alto concepto de sí mismos que el que debemos de tener. Palabras textuales del apóstol San Pablo. Entonces hablaremos de esas cosas que nos ayudan, de esas cosas que destruyen enemistades, pleitos, celos y contiendas. Y eso es parte de estas arras que nos fue entregado. Pues Dios les bendiga, iglesia.
¿Están contentos en esta tarde? Creo que nadie se durmió. No creo que duerman como los pescados con los ojos abiertos. Porque el pescado, ¿sabía usted que nace con los ojos abiertos? Vive con los ojos abiertos. Duerme con los ojos abiertos. Y se muere y todavía está con los ojos abiertos. No vaya a ser que usted duerma como el pescado, con los ojos abiertos, y uno creyendo que está bien atento. Nada, está en los brazos de Morfeo. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, y Dios les bendiga por su esfuerzo para venir a la casa del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido, Dios, haber estado estos momentos reunidos alrededor de tu palabra para recibir el consejo para nuestras almas, el pan que alimenta el alma y nutre el espíritu. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo y guárdanos cuando vayamos rumbo a nuestros hogares y líbranos de toda maldad, Señor. Nos encomendamos a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.